Listo. Bueno, buenas tardes. Para el día de hoy tenemos el tema en lámpara encendida, el perdón de la mujer adúltera. Vamos primero que todo a colocar en las manos del Señor este tiempo, que sea Dios hablando a cada uno de nosotros, que sea el Señor redarguyendo nuestro corazón y que sea Él recordándonos el primer amor, el primer momento cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Pero ahora vamos entonces a la palabra, al libro de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Pero Jesús se fue al monte de los olivos al amanecer. Se presentó de nuevo al templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaba tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y ella respondió: Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Como vemos en el Nuevo Testamento hay tres mujeres que el Señor nos relaciona que han cometido pecado, pecadoras. Vemos la primera en Lucas 7, 37 y 38, ¿sí? Ella se acercó a Jesús. Dice la palabra: ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfumes. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se les bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Esta es la primera mujer que nosotros vemos. La segunda mujer está en Juan 4:8 y la mujer samaritana. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: Dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Esta es la mujer que el Señor le dice que él tendría el agua que da vida, el agua, y ella no sabía de qué le hablaba el Señor, pero el Señor le estaba hablando del agua de vida, él, ¿sí? Su persona de Dios. Y la tercera mujer fue la que fue traída a Jesús, que es esta que estamos tratando en el día de hoy. En cada caso, como vemos, Jesús se muestra considerado y tierno para perdonar. Y yo pienso que en esta tarde nosotros debemos pensar eso, que en el momento de perdonar a alguien, no debemos hacerlo con razonamiento, sino como lo hacía el Señor Jesús, porque me imagino que donde hubiésemos ido alguno de nosotros empezamos a razonar. Y cuando nosotros razonamos mucho, empezamos a juzgar. Y el Señor lo hacía porque su naturaleza es esa, su naturaleza es amor, ¿cierto? Su naturaleza es ternura y sobre todo para con nosotros las mujeres que somos, fuimos creadas, ¿cierto? Para ser amadas, para ser respetadas, para ser tiernas. Y como Él nos conoce, de esa manera Él nos trata. Y más a nosotros entre mujeres, tratarnos con ternura, con amor, con consideración, ¿cierto? Creo que somos llamados a eso,
a ser considerados los unos con los otros. Somos hermanos en Cristo, pero no olvidemos que somos humanos y que cada día cometemos errores y que cometemos a veces pecado con el pensamiento, con alguna palabra, ¿cierto? Pero lo primero que tenemos que hacer es hacer lo que esta mujer hizo. Irse es a los pies de Cristo. Ahí es donde nosotros debemos estar, a los pies de Cristo. No porque nos volvamos todo el tiempo pecando y pidiendo perdón, pecando. No, pecamos, le pedimos perdón, Señor, ayúdame porque yo quiero cambiar. Yo no quiero volver a caer en lo mismo, Señor. Yo quiero tener un encuentro genuino contigo, así como lo tuvo esta mujer, que dice que ella llegó, fue perdonada, y yo me imagino que después de ser salvada, de morir apedreada, Dios mío, o sea, su vida tuvo que haber cambiado. Eso es como de pronto cuando una persona está enferma de muerte, ¿cierto? Y el Señor le hace ese milagro y la levanta de la cama o lo levanta de la cama y su vida se divide en dos, el antes y el después. ¿Por qué? Porque el Señor nos da una nueva oportunidad y esta nueva oportunidad nosotros tenemos que aprovecharla. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos que aprovecharlo y empezar a seguir en pos de Él. Dice que el pecado es abominación a Dios y solo hay tres maneras de tratar el pecado, ¿cierto? De tratarlo. Entonces, dice, uno es cómo el pecador trata al pecador. Es terrible que el pecador caiga en manos de otro pecador, ¿cierto? Vamos entonces a la palabra, a Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6. Jeremías 17, versículos 5 y 6. Dice la palabra, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta aquí de que el Señor nos dice que nosotros no debemos confiar en el hombre, ¿cierto? Sino en la única persona que nosotros debemos colocar nuestra mirada es en el Señor Jesús, es en Él. Así como lo hizo esa mujer. Yo me imagino que esa mujer, cuando estaba ya ahí en el suelo, esperando a ser apedreada, su mirada no se le quitaba del Señor Jesús, su mirada estaba puesta en Él, solamente en Él, porque solo la vergüenza de estar en ese lugar, ahí en el suelo, tirada, no le permitía ver alrededor. Me imagino que la vergüenza del pecado, de que la hubiesen encontrado de esa manera, pues no le permitía a ella sino solamente fijar los ojos en Jesús. Dice, aquella pecadora tenía un cómplice, obviamente pues la persona con la que ella estaba adulterando. ¿Y dónde está esa persona? Porque en la Biblia no aparece, ¿cierto? ¿Era menos culpable? No lo era, ¿sí? No era menos culpable, era igual. Pero la única que fue llevada ante el Señor Jesús fue la mujer. Recuerden que para esa época el pueblo, lo que llamamos hoy en día, era machista, ¿sí? Entonces, por eso la mujer en ese momento fue la única a la cual lleva. Me imagino que al hombre lo dejaron ir, ¿cierto? ¿Por qué solamente tener contemplaciones con el hombre? Con el hombre en ese momento, ¿acaso lo conocían? De pronto sí, ¿sí? Porque solamente para haber llevado a la mujer tenía que, las personas que llevaron a aquella mujer tenían que haber conocido al hombre también. Dicen que los ciegos a sus propias faltas son crueles con los pecados de otros. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos mirar, que nosotros vemos la viga que hay en el ojo, la paja que hay en el ojo ajeno y no la viga que hay en nuestro ojo. Lo primero que nosotros debemos evaluarnos es a nosotros mismos antes de señalar. ¿Cómo estoy actuando yo? Porque la palabra del Señor me dice a mí también que el que crea que esté firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Entonces, nosotros debemos tener cuidado con eso. Ante esta mujer,
no sienten vergüenza y menos compasión. Todos los que la rodeaban no sentían compasión de ella. Por eso digo yo, ella tal vez su mirada solamente estaba fijada en Jesús, en la única persona que le iba a perdonar y en la única persona que iba a salvarla de esa situación. Dice que subrayan el hecho, ¿cierto? En medio, en el hecho, allí cual retama. Retama en hebreo significa miserable y abandonado. Me imagino que así estaba esta mujer. Se sentía miserable y abandonada. Tal vez ahí estaban los vecinos, tal vez estaban los amigos, ¿cierto? Conocidos y desconocidos. Pero y ella estaba ahí en medio de todos ellos esperando un veredicto final, sin nadie que la apoyara. Todos tenían la piedra en la mano lista para ser lanzada. El segundo es cómo la ley trata al pecador. Dice que la ley es la expresión de lo que debe ser el hombre ante Dios, ¿cierto? La ley está hecha para cumplirla. Por eso era imposible que una persona cumpliera toda la ley al pie de la letra. Por eso el Señor Jesús vino aquí a la tierra, a abolir todo eso, ¿cierto? Dice que la ley es sin gracia, sin misericordia, inflexible, o si no, no sería ley, ¿sí? ¿Qué escribió Jesús? ¿Qué escribiría Jesús cuando todos le estaban diciendo, la estaban acusando, ¿sí? No lo sabemos. Pero eso no nos interesa en este momento. Probablemente vamos a suponer que él estuvo pensando en tres cosas en ese momento. Quiso pensar en otra cosa más edificante que aquella pregunta, ¿cierto? Quiso desviar las miradas de fuego, dándoles lugar a la reflexión. Y quiso no anonadar a la acusada ante la ley y ante aquellos malvados. Esas fueron las tres veces que el Señor se agachó, ¿cierto?, a escribir. Y podemos decir que de pronto él estaría tratando de pensar, de desviar, ¿cierto?, de ayudar a esta mujer en medio de esta situación tan difícil. Tercero, ¿cómo trata Jesús al pecador? ¿Cómo el Señor nos trata a nosotros? Dice que aquella cabeza inclinada, oculta de esa mujer, da la idea del horror del pecado. El pecado no cambia su piedad ni su perdón, lo tomó sobre sí. El Señor Jesús tomó todos nuestros pecados, grandes, pequeños, medianos, como usted lo quiera llamar. Él todo lo llevó a la cruz del Calvario, ¿sí? Como nos dice Isaías 53:6. Dice que una piadosa madre murió poco a poco por la conducta de su hijo. ¿Quién era esta madre? ¿Quién era la madre que moría poco a poco por la conducta de su hijo? La mamá de Jesús. No es fácil para uno como mamá mirar cómo su hijo va en contra de la ley, ¿cierto? En contra, digamos, de lo que ya estaba establecido. Nadie quería creer de que él era el Mesías, solamente las personas que lo seguían. Y lo seguían algunos por los milagros, ¿cierto? Y otros lo seguían por vocación, porque creían en él, sí. Pero la Virgen María miraba todo esto, lo que sucedía con su hijo. Tremendo esa situación, yo me imagino en ese momento. Debe ser angustiante para uno como mamá ver que su hijo, ¿cierto?, se enfrenta a toda digamos, una generación de personas que lo único que hacían era esto, ir digamos, a favor de la ley y en contra de lo que él quería establecer. Dice que a la misma ley que se cumpla en aquellos que están sin Cristo. A la pecadora a quien él sin pecado podría condenar, vino a salvarla. Él era el único que podía condenar a esta mujer, pero no lo hizo. Ahora a veces, ¿quiénes somos nosotros para condenar? ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros para entrar a juzgar y a lanzar la primera piedra? Nadie.
Solamente Jesús era el único que lo podía hacer y no lo hizo. Y si Él no lo hizo, nosotros tampoco debemos hacerlo. Por eso cada día debemos pedirle al Señor que coloque en nosotros el amor de Él, que nos enseñe a ver a los demás como Él los mira, con ojos de compasión y misericordia. Cuarto, ¿cómo podemos ser salvos del pecado? Dice, a solas con Jesús. En el versículo 9 podemos ver que esta mujer se quedó sola con Jesús. Todos se fueron porque no había quien lanzara la primera piedra, quien lanzara piedra. Todos se fueron. Y ese es el lugar donde nosotros debemos estar, a solas con Jesús. Dice que es un lugar el dulce y santo, ¿cierto? Que es un refugio para nosotros. Qué lindo cuando nosotros buscamos al Señor y lo encontramos ahí en el secreto, ¿cierto? Dice que son libres de pecadores. Ahí en ese lugar nosotros somos libres, libres de pecadores, ¿cierto? Que constantemente acusan, ¿sí? Nos acusan con la ley. Y no nos damos cuenta de que el Señor vino a traer su gracia, ¿sí? Vino a traer su gracia. Nosotros somos libres por medio de su gracia. El Señor nos ve santos por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, no porque nosotros lo seamos, sino por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice que la miseria frente a la misericordia, la miseria es el pecado, somos nosotros frente a la misericordia, y esa misericordia es el Señor Jesús, obrando en el corazón de todos y cada uno de ellos, así como lo hizo ese día con la mujer, con esta mujer. Me imagino que esa mujer nunca olvidó a Jesús y tal vez sí lo siguió siempre, hasta el día de su muerte. Su primera palabra produce humildad, arrepentimiento y fe. La primera palabra que el Señor le dice. La segunda palabra, pero vamos a mirarla. Vamos a mirarla precisamente porque de eso es de lo que se trata. Vamos a mirar Lucas. Discúlpeme un segundito. Perdón, es Juan 8, qué pena. Juan 8, vamos a Juan 8. Versículos del 1 al 11, pero nos vamos a centrar en el versículo 10. Por favor, en el versículo 10 del capítulo 8. Versículo 10. Dice entonces, volvemos nuevamente. Volvemos nuevamente, entonces dice que la primera palabra produce humildad, arrepentimiento y fe. Entonces está en el versículo 10. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ¿cierto? Entonces, qué bendición cuando nosotros podemos ver que el Señor, igual que nosotros, que como todo hombre, se inclina ante nosotros, ¿sí? Porque Él cuando Él se agachaba, Él se inclinaba, ¿cierto? Al mismo nivel de aquella mujer, ¿sí? Porque él sabía lo que era llevar un pecado. Él lo iba a saber cuando él fuera muerto en la cruz del Calvario.
Dice que la segunda palabra, ¿cierto? La segunda palabra, la angustia de la muerte es al fin quitada, ¿cierto? Con la segunda palabra. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Sí? Entonces, la muerte fue quitada. ¿Por qué? Porque todos se fueron, todos desaparecieron, ¿sí? Y la tercera palabra produce la seguridad del perdón. Dice entonces, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué bonito cuando el Señor nos habla de esa manera, ¿cierto? Cuando nosotros en medio del mundo, porque en algún momento nosotros también fuimos adúlteros con el Señor, hemos sido adúlteros con el Señor y el Señor nos perdona, el Señor nos libra de todo pecado, ¿sí? De la maldad de las demás personas, de pronto de tantas cosas el Señor nos libra, ¿sí? Y a nosotros a veces somos adúlteros con el Señor. Y vamos allá a ese lugar secreto y podemos pedirle perdón y vamos a ser perdonados. Vamos a hacerlo, pero tenemos que tener también un corazón dispuesto a cambiar. Dice que en Lucas 7:48, después Jesús le dijo a la mujer, aquí es la mujer que se acerca al Señor, ¿sí? A pedirle también algo en especial. Y dice que tus pecados están perdonados. En esta, si nos damos cuenta, aquí el Señor se dirige a esa mujer en especial, tus pecados están perdonados. Pero a esta le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Dos cosas tan diferentes, pero que significan lo mismo. El amor verdadero del Señor en todos y cada uno de nosotros. Que sea el Señor obrando en el corazón, que no razonemos tanto, sino que nos dejemos guiar por lo que el Señor quiere que nosotros seamos guiados. Pidámosle al Señor que coloque en nuestros corazones y nuestra mente, aún que nuestra mente tenga la misericordia del Señor y el amor del Señor. Que nosotros podamos ser tan tiernos como el Señor con los pecadores. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque por tu infinito amor y tu misericordia, Señor, nosotros estamos aquí, Señor. Un día llegamos a tus pies, Señor, fuimos ministrados, Padre amado, y quisimos cambiar. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo en lámpara, Señor, porque tú has hablado a nosotros. Gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Bendice a todos y cada una de las personas que están escuchando, Señor, y aún las que van a seguir escuchando, Señor, este mensaje en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que ellos sepan, Señor, que hay un Dios que perdona, que ama, que restaura, que levanta y que protege, Señor. Te damos gracias y toda la gloria y la honra es para ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Mis amados, yo les doy gracias por este tiempo, gracias por poder compartir esta enseñanza, gracias por tomar este tiempo para usted escuchar de la palabra del Señor. Muchas gracias.